Olá, boas noites. Temos Muy aqui mais buenas uma. noches. Muito boas noites. Temos aqui mais uma charla esperando a Godot, esperando ao diretor de cena, o diretor teatral, docente, professor da Risada Escola de Artes Superior de Artes Escênicas de Sevilha, professor de direção teatral e recentemente ha recebido o prêmio com o clássico La Cassandra, escrito por la dramaturga Diana de Paco. Miguel Segarra, muito bem-vindo aqui ao Esperando a Godot. Esperando Esperando. que te escriba. Estamos vivendo esses. Vou começar a pergunta exatamente é um pouco absurda, pero este texto Esperando a Godot é tão atual, não? Estamos vivendo um momento tão atual. O teatro está esperando algo, não? Estamos, precisamente vengo de impartir una clase de producción con uno de los grupos de cuarto y precisamente estábamos con el tema del análisis DAFO, ¿no? Y estábamos ahí un poco pues analizando situaciones y hoy me ha dado por poner los ejemplos, todos tenían que ver con Esperando a Godot, ¿no? Era todo como, imaginemos que vamos a montar un proyecto como Esperando a Godot, ¿no? Y hablando un poco de las posibles oportunidades que podía brindar el medio, decíamos a lo mejor, hoy en día es un texto que está todo el mundo, se puede sentir identificado más que nunca porque todos estamos esperando algo. No sabemos qué, pero todos estamos esperando y esperando y esperando y esperando, pero al final creo que estamos en esa también, escuchando a nuestros políticos y escuchando la situación, estamos inmersos en ese lenguaje absurdo, totalmente, ¿no? Acorde con la obra, de esperar, y yo me parece que aquí el Godot lo tiene complicado. Que direi manhã quando creia despertar deste dia. Essa é uma das frases de Esperando a Godot. Quem ha sido Miguel Segarra, diretor teatral, diretor de cena, docente durante esse processo que aún estamos vivendo, que é a pandemia e é o confinamento? Mira, en el confinamiento ha ocurrido una cosa, tú acabas de decir, como todos los oficios que me rodean, ¿no? Y cuando aquel, para mí, fatídico 13 de marzo de 2020, yo salí del centro de la ESAT de Sevilla, emprendí mi viaje habitual de fin de semana a Cádiz y cuando llegué allí me encontré con el confinamiento, porque al día siguiente nos confinaban. En ese momento fue un crack casi como el de la bolsa neoyorquina. Lo primero, el proyecto que estaba desarrollando como director de escena, yo el año pasado tenía 3 proyectos que desarrollaba. Uno con Saltantes Teatro en Asturias, otro que tenía con mi compañía, con Tría de Teatro, que era Eva a las 6, de Diana de Paco, con el que cerrábamos la trilogía con la que estamos trabajando, y un texto con otro autor que de momento no voy a referir, porque posiblemente este proyecto se desarrollará en 2021. Esos 3 proyectos quedaron paralizados. Nosotros estábamos con Saltantes Teatro en Asturias, estábamos el del 13 al 27 a 14 días del estreno. Estrenábamos el 27 de marzo. Y tuve que aparcar todo eso, por la situación que todos entendemos, y volcarme de lleno en una situación de pedagogo, psicólogo, coach, todo con mi alumnado, porque de pronto entramos todos en una especie de deriva donde éramos como que estábamos en un barco soltados en mitad de un océano y yo solamente sabía que teníamos que llegar a una orilla, nunca sabíamos cuál era la orilla, ¿no? Hay muchos textos de muchos dramaturgos y dramaturgas que han escrito sobre la situación de las barcas abandonadas, ¿no? Con todos los que van huyendo de los campos de refugiados y demás, ¿no? Las costas griegas, ¿no? Y la situación era esa, yo estoy ahí, en ese barco, solo sé que tengo que moverme, que no puedo dejar que se hunda, pero no sé dónde tengo que ir. Fue una situación bastante caótica, que al mismo tiempo me hizo, creo que no es nada original, es lo que hicimos todos los que nos dedicamos al arte, me hizo decir
hay que dar arte, hay que generar arte, hay que transmitir, hay que divulgar, tenemos que aprovechar las redes. Y entonces todo lo que me pedían, recitar, contar un cuento, lo que fuera, yo lo hacía todo a través de las redes sociales porque nos dimos cuenta de que la sociedad necesita la cultura, aunque los políticos opinen lo contrario. Temos talvez duas notícias, não? Que creio que esta semana, ou bueno, ayer e ontem ayer, la primeira sobre bueno, o Teatro Kamikaze de Madrid, não? Que dia 30 de enero se abre as portas, não? Provocada por la crise, por la pandemia. E a outra, Diário de La Vanguardia, e outros diários bueno, de Europa e de Espanha, traía a notícia de que a música, as artes cênicas perdiam entre 70% a 90% não, de seus ingressos, não? E que vinha se recuperando da crise de 2007, 2008, que incluso havia um crescimento nos últimos, hasta 2019, e de repente tudo se evapora. Não? São duas notícias muito duras, são dois golpes muito duros para o teatro, não? ¿Tú cómo analizas? Pero son el ejemplo de todas las crisis. Lo que han hecho ha sido, a lo largo de la historia, aumentar las diferencias entre los poderosos y los más poderosos y los menos poderosos. Y en esta situación en la que nos estamos encontrando también en las artes, es decir, y en el teatro, nos estamos encontrando con que hay quien está haciendo sus espectáculos, quien está vendiendo, quien está sacando sus producciones, y son unos pocos que están haciendo mucho, mientras que hay mucha gente con producciones mucho más pequeñas que no hay espacio donde se pueda representar, no tienes opción a la venta. Entonces, todo esto para mí viene en esta confusión de que la cultura es entretenimiento. Y entonces estamos con esta cuestión de vender aquello que entretiene al público. Se compra por parte de los programadores lo que entretiene al público. Estamos en la cultura del entretenimiento, bueno, en el desastre del entretenimiento. Y yo creo que confundimos un poco. Entonces, hay propuestas. Yo no puedo vender nada de lo que tengo. Yo ahora estoy en una lucha con Cassandra intentando vender. Se adapta maravilloso. Es decir, una actriz, una persona en la parte técnica, ya está. Es muy fácil. Sería muy fácil de vender. Pero no hay posibilidades. Además, venimos a otra. Hacemos un espectáculo a las 4 de la tarde. No, ya estamos en muchos teatros, ya se ha adelantado hasta las 4 de la tarde por el tema de las horas de cierre, de la actividad y demás. Entonces, no sé, esto es muy complicado. La verdad que no me gustaría entrar en el carácter derrotista, pero bueno, es complicado. Cassandra, año pasado, recibió un premio de mejor actriz y mejor obra de teatro, ¿no? Sí, el año pasado, pero si es que todo se estaba dando magníficamente para que Cassandra levantase la cabeza o, como bien decimos nosotros siempre en nuestro dossier, esa mujer alzase la voz. Habíamos tenido la candidatura al Max, a la mejor interpretación femenina, el año anterior. El año pasado tuvimos los premios del mejor premio del público del Teatro de la Sensación de Ciudad Real, tuvimos el premio en Talavera de la Reina, se estaba viendo, había muchos premios, había unas críticas maravillosas y bueno, mientras vamos diciendo, Cassandra va a empezar a andar tranquilamente por la escena. Y todo paró y todo quedó ahí. Y bueno, estamos intentando levantar. Ahora, del 16 de febrero, vamos a participar en una jornada sobre teatro clásico grecolatino que hay en la Universidad de Murcia, que organiza la Universidad de Murcia, desde la Universidad de Murcia, y entonces vamos a estar con Cassandra virtualmente, pero vamos a estar con Cassandra allí, y luego pues haremos una especie de teatro forum
donde estará la autora, Diana de Paco Serrano, estará Marina Miranda, que es la actriz, y estaré yo como director de escena, bueno, para hacer esa especie de encuentro virtual con el público posterior a la visualización de la obra. Tenemos una grabación magnífica de cuando estuvimos en Toledo en el TEA, que también tuvimos allí nuestro premio, y se hizo una grabación muy interesante a 3 cámaras y demás, y bueno, pues vamos a trabajar con esa cuestión virtual. Sabemos que no es lo mismo, yo no quiero pensar que hacer estas cosas sirva para sacrificar al teatro, yo creo que no, yo creo que lo que podemos hacer mientras tanto es generar audiencias y bueno, es lo que nos queda, no hay otra posibilidad. Tu havia planteado, pensado algum dia dentro, né, tu tem uma carreira larguíssima dentro do teatro, que um dia estaria trabalhando com streamings? Nunca, nunca, jamás, jamás. Aquí hay muchas cosas actualmente que dices, fíjate, hay cosas que ahora mismo he estado hablando con una compañera, ¿no? Que de pronto me enseñaba del Teatro Real, que han enviado una especie de, como un correo, ¿no? Para centros educativos, donde hay una serie de espectáculos, y estábamos mirando y decíamos, a lo mejor viene bien para nuestro alumnado, sobre todo para que vean escénicamente el Teatro Real, no sé qué tal, y de pronto vemos al final que hay 75 euros por visualización, ¿no? Por clase. Entonces nos hemos dado cuenta que, vale, lo que estamos hablando es lo que antes se hacía, que las campañas escolares ahora son campañas escolares online, ¿no? Y entonces este es el trabajo, y de pronto es como, bueno, al principio te echas más la mano a la cabeza, ¿no? Y dices, ¡qué es esto! Por Dios, sacrilegio. Luego dices, no, perdona, ¿cuántos niños y niñas pueden acceder a ver un espectáculo de ópera? Muy pocos. Esto permite la generación de esas audiencias, la creación de nuevos públicos, permite, bueno, todo como herramienta, pero nunca como sustituto. Creo que podemos intentar sacar el mejor partido de esto, porque creo que nos brinda herramientas que nos pueden ayudar en una sociedad que está totalmente digitalizada, totalmente basada en la tecnología. Creo que nosotros, los de teatro, que somos tan de carne, tan de escenario, tan de presencia, podremos coger herramientas que nos pueden venir muy bien precisamente para conectar con público, porque creo que una de las cosas que necesitamos es generar nuevas audiencias. Y a lo mejor esto, como se dice, ¿no? Ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? Pues entonces a lo mejor es el momento de generar todo esto nuevo, nuevas formas. Pero yo soy de los que digo, el teatro es ritual, y el teatro ese rito yo no creo que pueda ser cambiado por la pantalla, porque ya está la pantalla para otras cosas, no para el teatro. O streaming sigue provocando debate profundo, talvez, sempre dentro das artes, há um grupo de puristas, não? Que não aceitam, têm resistência aos câmbios. Creio que é lógico que o streaming não substituirá o teatro, porque o teatro é presencial, o teatro necessita rito, e o teatro necessita esse intercâmbio de energia com o público. E creio que também seria loucura em tentar pensar que o streaming poderia substituir o teatro. Não podemos competir com Netflix, por exemplo, em que se vê uma superprodução para que consigamos desenvolver linguagem entre cine e ao teatro. Pero o ano passado, não sei se foi o mês de junho, julho, mais ou menos por aí, a Ópera de Nova York ha subido suas obras ao YouTube, e han tenido cerca de 80 mil visualizações por dia na ópera. Então, pode ser um grande aliado para a difusão. Não me atreveria a dizer que formar novos públicos, mas existe essa possibilidade, não? Yo considero que, ¿por qué antes
Yo he estado, antes de 2008, desde el año 94, de 94 a 2008, yo era profesor en un colegio de educación primaria y secundaria, ¿bien? Ujú, Entonces, yo era profesor, tutor de primaria y al mismo tiempo el coordinador de teatro de ese centro. Entonces, yo capitaneaba el que esos niños y niñas y adolescentes tuvieran eh, la experiencia de ir al teatro como una experiencia cotidiana. Bien, ujú, entonces esa gente, que ahora mis primeras promociones deben de estar en torno a los 30 años o así, ellos y ellas, cuando todavía tengo contacto con algunos me hablan y me dicen, eh, tú nos has hecho tener ese hábito de ir al teatro. Nosotros vamos al teatro como una actividad normal y corriente que podemos decir un fin de semana, igual que es muy habitual que tú quedes con un grupo de amigos y digas, oye, ¿qué hacemos esta tarde? ¿Nos vamos al cine? Eso lo dice todo el mundo. Pero, oye, ¿qué hacemos esta tarde? ¿Nos vamos al teatro? Eso eso no es algo cotidiano. Entonces, eh, perdona, esa tradición, esa creación de audiencias que habíamos hecho y estaba generando con el alumnado, fruto a fruto, 14 años estaba notando muchísimo. Entonces, ahora nunca habíamos pensado en ponerle vídeo grabado. A ver, el teatro grabado es lo peor del mundo, ¿no? ujú. Porque el teatro lo hacíamos como grabación para uso, para estudio, para análisis, pero no para verlo. Pensando en hacerlo para que se vea, yo creo que es una herramienta que está ahí, como decíamos antes, no como sustituto, pero sí brinda la oportunidad a muchas personas de tener un contacto con ciertos tipos, con ciertos espectáculos que no están a su alcance. ¿Por qué esos 80.000 personas que han visualizado la ópera no podían haber visto ópera? No todo el mundo puede ir a la ópera. Ujú. Hablamos de ópera como hablamos de otra. Un teatro no comercial que solo se da en los festivales de Edimburgo, en Madrid, que solo se da en ciertos circuitos de Barcelona. ¿Qué pasa? ¿El resto de personas no pueden verlo? ¿Tienen que tener una capacidad económica para poder verlo? Bueno, pues podemos utilizar esas herramientas. Ujú. Y esas personas, cuando puedan, vivirán la experiencia real, ¿no? La experiencia in situ. Pero yo creo que sí se puede utilizar. Yo creo que sí. Y más en un momento en el que todo el mundo estamos continuamente con móviles, con esto, estamos acostumbrados a lo digital, ¿no? Como tu trabalha com jovens, são são profissionais que futuramente ou futuro próximo estarão dentro do clube de los teatreros, não? De Mm. profissionais do teatro. Qual é a tua observação com essa nova geração de atores com relação esta experiência do streaming? Pergunto porque nós acabamos de organizar, no mês de dezembro, um encontro virtual em Caracas, onde participaram diretores, dramaturgos e atores de aqui de Barcelona, de Madrid, de Argentina, de Chile, de México. Eram mais ou menos 100 pessoas, não sei, participando do projeto, Mm. e a grande maioria de los atores, especialmente diretores, eram jovens. La mayor parte de los que asistían como Así, espectadores. sí, sí, y dos Claro. participantes también. Y los Y los participantes también. participantes, a ver, Había días, por durante. ejemplo, teníamos, hay un número, ¿no? Un número que no se puede acceder desde de Zoom, y habíamos días que teníamos 120 en directo, 120 personas en directo. A ver, están estas generaciones con las que yo trabajo, ten en cuenta que yo siempre doy clase en cuarto de carrera, la edad media suele estar pues ahí, ¿no? Entre los 21, 22, 23, puede estar las medias más o menos, ¿no? Mm, Todo lo que le propongas de esto no lo toman como algo extraño, al contrario, durante el confinamiento duro que tuvimos entre marzo y demás, todos los proyectos que había, ¿no? Adolfo Simón me pasó un proyecto que estaban haciendo en Portugal con una compañía que Uhum, era un espectáculo para ver en directo, ¿no? uhum, En streaming. Y, sim.
yo le pasé la información a mi alumnado y todos, bueno, yo no sé, bueno, un montón de ellos se conectaron y estuvieron viéndolo. Antonio Saura, de Alquibla Teatro de Murcia, estuvo haciendo de un teatro en directo a través de la red, ¿no? Además era maravilloso porque su hija, bueno, Alba Saura, era la acomodadora, era la que llegaba, te atendía cuando tú te conectabas, te indicaba como una acomodadora cómo tenías que tener la pantalla, dónde tenías que ponerlo, en qué modo, cómo tal, las Silêncio. órdenes. Entonces, y todo eso se está consumiendo y se Uhum. está consumiendo por parte de las generaciones más jóvenes. Son menos reticentes a esto porque están también más acostumbrados al manejo de las herramientas, ¿no? Uhum. Y a ver a través de una pantalla. Eh, yo creo que yo creo que puede ser nuestro aliado todo esto, pero hay que manejarlo. Uma das coisas interessantes é que tu vem com um clássico em um ano que um ano praticamente que o teatro praticamente ha estado cerrado, que é o ano de 2020. Final de 2020 começa a reabrir os teatros com menos aforo. E muitos autores, muitos que intercambiaram ideias, uns charlados e diretores, durante toda a pandemia estavam revisitando muitos, não todos, pero uma boa parte desses autores ou criadores, me gusta de chamar criadores, estavam relendo clássicos Ujú. del teatro, ¿no? Y la Medea, la Medea no, la Cassandra ha tenido una buena receptividad de este público joven. Eh, a ver, sí, Uhum. porque la propuesta, la propuesta escénica que hemos levantado entre la actriz y yo es una propuesta a partir de la expresividad del cuerpo, la poetización de los objetos. Entonces es una propuesta muy visual, Uhum. Oh, eh, con lo interessante. cual esto es una apuesta también mía desde la dirección, ¿no? En el momento en el que decido empezar a trabajar, abrir esta trilogía y empezar a trabajar con los textos de Diana de Paco, yo primero dirijo Polifonía, luego dirijo Cassandra. Y Uhum. ahora estábamos con Eva a las 6. Los dos primeros son textos mitológicos, lo que Uhum. podríamos considerar del teatro mitológico de esta autora, ¿no? Y Uhum. entonces, Polifonía en concreto, imagínate, Polifonía son las cuatro protagonistas que hay, son Medea, Fedra, Clitemnestra y Penélope. Bien, Três grandes y mulheres do teatro. claro, y luego aparecen los hombres de ellas, ¿no? Pues y Jasón, que es Ulises y demás y tal. Uhum. Entonces, yo en aquel momento, cuando me enfrenté a esto, hacía muchos años que ese texto estaba pendiente, como yo digo, en mi maleta viajera. Siempre hay una maleta de textos pendientes. Y entonces iba conmigo, pero yo nunca sabía cómo poner en escena ese texto. ¿Por qué? Porque era tal la cantidad de información mitológica que había ahí dentro que yo entendía que cada vez, por desgracia, la sociedad estaba menos acostumbrada a escuchar todo este tipo de temas, ¿no? O a tratar este tipo de temas. Y de pronto llegó un momento en el que conocí a unas actrices que trabajaban en el teatro físico y a partir de ahí se me vino la luz y dije, esta es la forma de ponerlo. Entonces, cuando se hizo Polifonía está todo... A mí lo que me interesaba era que porque además hacíamos campañas para tercero o cuarto de la ESO, primero o segundo de bachiller también, además de para el público adulto, bien, y entonces lo que nos interesaba era que les atrajese la puesta en escena en cuanto a toda esa expresividad física, a todo ese trabajo expresivo que hacíamos, ¿no? Y si de pronto, cuando se marchasen, dijera, oye, ¿y quién sería la Clitemnestra esa que le dijo al otro que no sé qué? Y condujeran Google y buscaran en Google quién era si les interesaba. Entonces, claro, una propuesta que ya te digo que ha funcionado muy bien. Cassandra hemos hecho una gira de campaña escolar que ha funcionado maravillosamente. El alumnado de tercero o cuarto de la ESO
primero y segundo de bachiller, ha funcionado estupendamente. Luego lo hemos hecho también en centros universitarios pues ya te digo, entre los 18 a 20 y tantos años, y maravillosamente. También porque al final el clásico está tratando temas universales. Hoy en día, tratar un mito como Casandra, la mujer silenciada por la sociedad heteropatriarcal, es que, aunque no sepas quién es Casandra, ni quién es Écuba, da igual, porque la problemática que Diana de Paco con ese texto lo está diciendo muy claro, ¿no? Está diciendo muy claro porque está situando a esos dos tipos de mujer, ¿no? La mujer que sumisa, que sí a todo lo que diga el marido, frente a esa mujer que alza la voz y que precisamente por alzar la voz es castigada, ¿no? Y entonces, bueno, ya te digo que es un tema muy interesante. Y además tenemos muchos mitos y que yo creo que cada mito tiene una época. Y yo creo que Casandra tiene mucho que ver, es un mito muy actual, tiene mucho que ver con ahora, igual que creo que Antígona está en la misma circunstancia. Son dos mitos como muy actuales. Eu perguntar, bueno, sobre projeto que tu, entre as 200.000 coisas que tu maneja, o projeto de casting. Sigue? Como funciona? A ver, casting era el espectáculo, la producción de Saltantes Teatro, que se estrenaba el 27 de marzo en el Palacio Valdés en Avilés, en el Principado de Asturias. Y el 13 de marzo nos confinaron. Eso quedó ahí, a punto de estreno, quedó sin saber qué iba a pasar, cuándo sí, cuándo no. Y entonces, bueno, pues nos decidimos, como todos, a abandonarnos a sobrevivir y a ver qué pasaba con esto, si uno se moría respirando, uno se moría respirando, qué pasaba con todo esto, y a ver qué iba a ocurrir. Y de pronto, cuando estábamos allá por mayo, creo, o junio, nos dijeron que el 9 de octubre, me parece que era el 9 de octubre, daban fecha para estrenar, para estrenar en el Palacio Valdés. Pasábamos de un viernes a un miércoles, con aforo reducido, con mucho miedo y de lo primero que se estaba haciendo, abriendo los teatros, poniendo a prueba, además era como el primer espectáculo, poniendo a prueba las medidas de seguridad nuevas, de sanidad, las distancias del aforo, la mascarilla, lo otro. Pero sabíamos que o se hacía en ese momento o no sabíamos qué podía ocurrir después, ¿vale? Bueno, pues se hizo, el teatro fue aforo completo dentro del aforo permitido. Ahora Asturias está también, como sabes, en unas condiciones donde han tenido que reducir de nuevo todo con la situación. Pero mira, acaban de cerrar un bolo en el Teatro Jovellanos para junio, creo que es, y se está moviendo. En el momento que se permita hacer, se va a mover. Vuelvo a lo mismo. Casting se llama, subtítulo es el diario musical de Nerea Vázquez. Nerea Vázquez es la actriz, Nerea Vázquez es la productora, junto con Luisa Lija son los dos miembros de Saltantes Teatro. Entonces, estamos viendo en escena a una mujer, Nerea Vázquez, emprendedora, que vive del arte y que ha decidido quiero hacer este espectáculo donde estoy en un momento de mi vida donde quiero hablar de lo que me interesa, quiero contar lo que me interesa y quiero trabajar con un director al que conozco, porque yo le dirigí anteriormente Gigantes, el musical, y entonces quiero trabajar contigo, vamos a crear esto a partir de un texto que es mi vida. Cuento lo que me da la gana, de lo que yo pienso y como yo quiero y como un homenaje a las mujeres de su familia, ¿no? Su abuela está presente y demás. Y volvemos a lo mismo. Si Casandra es una mujer alzando la voz, en esta escena, en este montaje, tenemos a una mujer alzando la voz y diciendo lo que ella quiere decir. Bueno, y cantándolo, porque lo canta muy bonito, que para eso es una maravillosa y una voz maravillosa.
y entonces interpreta ahí sus 14 temas maravillosos, pasando por todos los registros, ¿no? Pero es eso, de nuevo, una mujer habla. Es que yo creo que a lo mejor hay esto a quien le cansa esta argumentación nuestra, ¿no? De la perspectiva de género, de la situación de la mujer, de la igualdad. Me da lo mismo, al que le canse, que se rasque y es lo que hay. Creo que estamos en el momento en el que es lo que toca y no hay más. Eu creio que quando tu vem de um ano de mulheres, não? Com de Cassandra ao diário musical de Nerea Vasquez, não? Que é casting. Creio que no crees que o teatro deveria abordar o tema de las mulheres desde a sinceridade. Eu creio que o teatro, quando o teatro ha cometido pecados, não hablamos todos nós outros que somos do teatro, temos cometido pecado. Pero um momento que estamos onde há esse debate sobre o papel da mulher, da representatividade, o fenômeno mito, tenho a sensação que o teatro mete a cabeça em um agujero, não? Parece que parte dos colegas têm muito medo a posicionar-se, a colocar uma opinião, não? Como tu observas isto? A ver, yo creo que posicionarse aquí se tiene que posicionar todo el mundo. Esto no hay más cuestión. Mira, me voy a ir, si me permites, a mi ámbito pedagógico. Uh-huh. Yo llevo muchos años repartiendo escenas, trabajando con unas bibliografías que ahí están. Uh-huh. Oye, y no nos habíamos parado nunca a reflexionar que no había ninguna mujer en la bibliografía. Cuando uno se para a pensar, enriquece, porque tenemos que ser conscientes que estamos contando la versión de la mitad de la población. Uh-huh. Hay otra mitad de la población que también tiene una voz y que está ahí. Vale, esto por una parte. Mira, es muy interesante trabajar con el alumnado, con estas edades, estas actrices en ciernes, ¿no? De 21, 22, 23 años ahí en la escuela, donde dicen, a mí no se me olvidará nunca, una actriz ya, Gemma Abad, que hizo un texto, iban a trabajar en el taller con Angélica Líder, ¿no? Uh-huh. Y un texto de Angélica Líder. Y de pronto ella, en una jornada contra la que generamos en la escuela contra la violencia de género del 25 de noviembre, ella de pronto cogió micrófono, hicimos un micrófono abierto y recitó un texto. Uh-huh. Yo pensé que el texto era Angélica Líder. Luego hablé con ella y digo, oye, me tienes que pasar ese texto. Y dice, ¿te ha gustado? ¿Qué honor? Es mío. Como que es tuyo. Uh-huh. Estaba muy claro lo que estaba reclamando esa chica. Uh-huh. Yo no quiero ser Ofelia. Yo quiero ser Hamlet. Yo quiero ser un personaje masculino. Yo llevo 4 años en esta escuela donde mis personajes solo son apoyo de los personajes que tienen un desarrollo. Y los personajes que tienen un desarrollo son los personajes masculinos. Los personajes femeninos no tienen ningún desarrollo. Somos la hermana, somos la puta, somos la sobrina, somos la hija, pero no somos nosotras en esencia. Lo cual, cuando tú eres un lector habitual de teatro, dices, espera, hay muchos textos donde sí la mujer, el personaje femenino tiene un desarrollo muy importante. Claro, y te dice ella, sí, ¿y dónde están? ¿Por qué no están en la bibliografía de mis guías docentes? ¿Por qué no están en mis enseñanzas? ¿Por qué no están en los libros con los que yo trabajo? ¿Por qué no están en los referentes? Entonces hay que plantearse que no es una cuestión que estemos aquí diciendo, no, es que estamos formando a actrices para seguir manteniendo esos tipos de la hija, la hermana, ¿no? Como muy bien dice, mira, el texto de Cassandra es maravilloso. El monólogo comienza diciendo, yo soy Cassandra, la hija, la puta,
la loca. Yo soy lo que dicen de mí. Y el monólogo acaba diciendo, repitiendo esto, y al final, su última palabra que dice es, yo soy Cassandra. No soy la puta, la hermana, la hija, no, soy Cassandra, soy yo como mujer. Bueno, pues eso nos lo están reclamando las alumnas que están trabajando para interpretar. Le están reclamando que no que solo todos los textos sean de una manera, sino que haya esa diversidad y que ellas, como actrices que están pagando una matrícula, hagan recorrido con sus personajes también. Tengan personajes con un recorrido, con una curva interpretativa. Eso nos lo tenemos que hacer mirar. Nos lo tenemos que hacer mirar. Y simplemente es una cuestión de revisión, tomar conciencia de que seguimos tirando de bibliografías que vienen de hace muchos años donde lo que había es lo que había. Claro, por supuesto. ¿Qué publicaban las editoriales? ¿Qué publicaban las editoriales? ¿Qué libros de texto sobre teatro teníamos en el instituto cuando yo estudiaba? Pues los famosos libritos negros estos donde ¿quiénes estaban? Pues estaban Valle Inclán, pues estaba García Lorca, pero todos eran nombres masculinos, no había ningún nombre femenino. Si había un nombre femenino en tu temario, tenías a Gloria Fuertes, pero claro, Gloria Fuertes como poeta. No la tenía, ni siquiera se le ocurría de coger y ponerte cualquier texto dramático. Entonces, yo creo que esto es muy importante a la hora de la formación de actores y de actrices, porque los textos están también luego, desde el punto, yo hablo mucho con dramaturgos y con dramaturgas. Yo estoy haciendo la tesis doctoral sobre el teatro mitológico, bueno, sobre los restos mitológicos en el teatro de Diana de Paco. Tengo muchísimo contacto con investigadoras y con investigadores teatrales, sobre todo del otro lado del charco, del otro continente, ¿no? Y yo creo que el hecho de la escritura femenina, ¿no? La escritura de la mujer como escritora, como dramaturga, ha puesto sobre la escena temas que no se trataban, pero porque no pertenecen a la esencia masculina. El tema de la maternidad, ¿cómo iba a estar el tema de la maternidad? ¿Quién trabajó el tema de la maternidad estupendamente? Federico García Lorca con Yerma. Bueno, sensibilidades especiales, pero que hay ahí unos temas que están tratados, unos temas tratados desde otros prismas y otros temas que han aparecido sobre la escena y no se trataban y que son necesarios, porque es que además, oye, en las aulas tenemos dos actores, dos chicos frente a 10 chicas. En el público tenemos mayoría de público femenino asistiendo a los espectáculos. Ahí tenemos la anécdota de Alonso de Santos, ¿no? Cuando dice aquello de aquellas dos señoras que llegan al teatro y nunca han ido, unas campesinas nunca han ido, y de pronto cuando apaga la luz se van del teatro porque ya han visto lo bonito del teatro, que son los terciopelos, las lámparas, las sillas, pero es que dos señores, se ha apagado la luz y dos señores se han puesto allí a hablar de sus cosas, nosotros nos hemos ido. Ah, claro, es que los actores están hablando de sus cosas. Aquí me he enrollado demasiado, pero necesito cerrar esto, aunque no tenga, bueno, aquí necesitamos, hoy tengo en mi mente, hoy no se me ha ido en mi mente, llevo todo el día pensando en el gran maestro, en Salvador Tábora. Y aquí unimos con Salvador Tábora, con ese pensamiento crítico de Salvador Tábora, ese utilizar las cosas para mover y rasgar la escena. Necesitamos que lo que ocurra en la escena tenga que ver con el público que está ahí asistiendo. Entonces no podemos dejar la mitad. Bueno, me he ido de un sitio a otro, pero Não, es que me vengo arriba. não, está muito bem, porque com Adolfo Simon, nós outros, durante que foi ano passado, estamos tentando desenvolver com outros autores, criadores de diferentes países, uma proposta onde a inclusão da diversidade dentro da criação teatral. Já países como a Argentina há uma diversidade, bueno, em Latinoamérica há uma diversidade muito forte de dramaturgas em muitíssimos países e com uma visibilidade importante na cena de cada país, não? E uma novidade são a visibilidade também de mulheres trans na cena.
na música, na dança, no cine, como diretores do cine, como guionista, como cantante, como bueno, en Argentina tenemos unas figuras muy interesantes como la Suzy Chock, tenemos Silvio Lang, tenemos Patricio Ruiz y otros nombres, ¿no? de la escena. E tu comentava agora sobre a visibilidade dessas pessoas das mulheres ao teatro, não? Essas pessoas também estão dentro da sociedade e não se vê essas pessoas na cena. Especialmente as figuras trans, que eram antes muitos chamados de travesti, o que seja, que estavam totalmente marginados, era molesto, não? Os teatros com sua programação familiar, não? Eu creio que essa frase teatro familiar que é muito excluente, porque talvez os padres o clássico, o papai e mamãe não querem que isso, não querem ver essas figuras representadas em um cenário. Não? Então, creio que o que tu está colocando é bastante pertinente, não só creio que vivimos um recorrido largo da luta das mulheres buscando inserir-se dentro desses lugares, ocupando esses lugares, mas também e aí outros coletivos, não, que foram de alguma maneira completamente excluídos e excluídos pela moral, excluídos pela política, excluído como de maneira racional do contexto escénico, ¿no? No, pero la exclusión está ahí, es que precisamente es como parte de la esencia, ¿no? Aquí tenemos que excluir al diferente, pero porque estamos todos regidos por un sistema que es claro, ¿no? El sistema heteropatriarcal es muy claro, hombre blanco, de una religión, que tiene una posición económica y que vive según estos cánones establecidos. Vale, todo lo que no se acerque a eso se excluye, ¿no? Entonces, hay mucha... ahora, por ejemplo, Paloma Pedrero con Transformación, ¿no? Con el texto que ha puesto en escena, Transformación. Trabaja la temática trans además, desde una escritura totalmente autobiográfica, ¿no? Por su situación con su hijo, ¿no? Y entonces, eso tiene que estar ahí. Y el que además haya estado en un teatro de una institución pública y que haya estado ahí, además de haber estado apaleado por la pandemia, retrasándose hasta que ha llegado, para mí es muy importante. El que esa temática esté ahí, el que se esté trabajando con actores y con actrices trans y el que se esté trabajando y que una autora sea capaz de hablar de esa temática desde lo autobiográfico y sin esconderse, porque las entrevistas que leo de ella cuenta su proceso, ¿no? de aprendizaje frente a la situación con su hijo. Creo que bueno, escribir desde la otra orilla, yo creo que es necesario. Necesitamos muchas orillas, necesitamos escuchar todo, o por lo menos yo, voy a quitar el plural, yo necesito escuchar todo. Yo no puedo, yo ya me resisto a escuchar la misma línea, no puedo. Y creo que ahí los creadores, los docentes, las creadoras, las docentes, necesitamos estar pendientes de ello y en la lucha. Yo creo que sí. Você comentava sobre os pecados do teatro, porque parece que publicamente assumimos este discurso de las mulheres ocuparem seu lugar dentro do contexto teatral, dentro deste âmbito, não? Pero assumimos um discurso, entre comillas, feminista, pero muitas mulheres seguem não estando representada dentro deste âmbito. O que estou tentando colocar, o que há 2 ou 3 dramaturgas
ou diretoras que tenham uma certa visibilidade, não representa esse coletivo, todo o coletivo feminino? Bueno, el número de Necessitamos dramaturgas, mais, necessitamos mais. el número de dramaturgas españolas que hay ahora mismo publicando, pero el problema vuelve a lo mismo. El problema vuelve a lo mismo. Escriben. Tenemos editoriales que publican, pero luego lo dicen bien en sus reflexiones, pues todas estas grandes dramaturgas, ¿no? Desde Antonia Bueno, Paloma Pedrero, Carolina África. A ver, yo he leído muchas. Ahora con lo de la tesis estoy muy metido en todos estos estudios, ¿no? María José Ragué Arias, ¿no? Tiene un escrito donde dice, a ver, ¿qué es lo que pasa? Se está escribiendo, claro que están las dramaturgas, pero ¿qué pasa? Damos por sentado que las dramaturgas tienen una programación para ciertos espacios minoritarios frente a los grandes coliseos, los grandes espacios que no están reservados para ellas, porque ahí están los estudios también, ¿eh? Ahí están también los estudios de quién estrena o quién representa en qué teatros y quién representa en otros. Es decir, las salas alternativas son los espacios de las dramaturgas frente a los grandes teatros públicos son de los dramaturgos y entonces, por tanto, como tú dices, hay como una cuota, una, dos, para que quede representado lo femenino, pero eso no es. Habrá que ver qué criterios son yo no te estoy hablando, yo no estoy hablando en ningún momento de la paridad, ¿no? Yo no estoy hablando de decir, vale, pues el 50% de la programación tiene que ser así y el 50% así, ¿no? Porque los cánones de la calidad también tienen que primar, ¿no? Pero lo que a veces ocurre es que te miras las programaciones y te das cuenta de que de pronto hay salas alternativas donde están llevándose a escena trabajos hechos por directoras y textos de dramaturgas. ¿Y dónde están los demás? ¿Cuántas Karma Portacelli hay? ¿Bien? No. Y ahora asumió Claro, Nacional de Cataluña, claro, TNC. claro. De todas formas, yo también te preguntaría a ti, porque yo también estoy ahí estoy un poco desconectado. Mi sensación, y puede ser totalmente un prejuicio, mi sensación es que esto en Cataluña no funciona así. Yo escucho mucho nombre femenino É en bastante. Cataluña. No sé si es. Uhum. Catalunha é bastante, há um número muito expressivo de dramaturga. Não sei se tem a ver, pois em Catalunha existiu uma instituição que que está que fomenta, que formam novos dramaturgos. Não sei se talvez pode ser também é o efeito, não? Há um lugar onde as pessoas vão a participar de talheres de dramaturgia. Também está o instituto também do Instituto do Teatro, onde as pessoas também estudam direção e dramaturgia também. Não, eu creio que a organização das companhias independentes de Catalunha também propicia, desde a crise de 2007 e 2008, as companhias inovam, ocorre um fenômeno que já passa em Latinoamérica, especialmente em Argentina, onde os dramaturgos, atores e diretores acabam estudando dramaturgia e se transformando em autor das obras das companhias. Não? Um fenômeno novo isto. Então pode ser que isto, não sei qual o panorama, isso eu ia perguntar a ti, que era uma das perguntas que eu tinha aqui apontado, de como tu estava comentando, tu está em Sevilha, pero vai a Cádiz, a Astúrias, tus obras, bom, pelo menos o que vou seguindo, ha estado em diferentes festivais. Tu tem mais ou menos uma ideia de como está o panorama teatral deste país em diferentes âmbitos, por exemplo, o âmbito da dramaturgia, o âmbito da criação teatral, a nível de espaço para representação, programação, crítica, como tu está vendo
o teatro em Espanha nessas últimas, comentar essa última década, não? Porque a crise econômica de 2007, 2008 marca muchísimo, ¿no? Hombre, nos encontramos con que cuando llegó la famosa crisis de 2008, ¿no? Y de pronto era como llegamos al tema aquel de que había que apretarse el cinturón y teníamos que todos aceptar que había unos momentos donde debíamos, todo se recortaba, todo se recortaba. Yo el problema que hay después de aquello es que lo que en aquel momento se pedía como algo excepcional, al final se ha convertido en la normalidad. Es decir, esa penuria que se nos pedía, por favor, durante un tiempo, vean, se recortan subvenciones, se recortan, ustedes recorten caché, tal, vale, perfecto, y todo eso se ha convertido en la normalidad. Es decir, ahora ya partimos desde ahí. Partimos desde ahí. ¿Cómo está la situación? ¡Oh! La situación. Yo me muevo mucho con pequeñas producciones, ¿no? O producciones de pequeño formato, por así decir. Entonces hay una gran diferencia entre qué está pasando con las compañías, cómo estas compañías de producciones de pequeño formato, intentando buscar espacios, la red de teatros alternativos, buscar salas alternativas fuera de lo que es la red de teatro alternativos, otro tipo de salas. Al final es que es tu sitio para entrar. Es complicado entrar a otros espacios. Te decía al principio que las crisis generan grandes diferencias y entonces yo, pues en ciertos momentos tengo la sensación de que estamos en una liga donde hay una primera división, una segunda, una tercera y una cuarta división y entonces, bueno, pues a lo mejor tiene que ser así, no lo sé, no lo sé. Yo me alegro muchísimo, ¿no? Me alegro, yo, por ejemplo, a Juan Carlos Rubio le tengo un aprecio enorme y yo me alegro mucho todo lo que trabaja Juan Carlos Rubio y tal, pero yo cuando he pensado trabajar con un texto de Juan Carlos Rubio, pues siempre he pensado que él está trabajando en una división y que yo trabajaría en otra división. Es decir, tú estás en un espacio en los grandes teatros y yo sé que tengo que buscar por las redes de teatros alternativos, por otro tipo de salas, salas de pequeño aforo, tal. No sé, veo que las diferencias, bueno, pues cada vez son más grandes. También es cierto que va mucho también en tus planteamientos. No puedo responsabilizar todo esto fuera. Yo, ahora mismo, el tipo de propuestas escénicas, el tipo de trabajo que quiero dirigir, pues tiene mucho que ver con una cuestión muy ideológica mía, muy de militancia, y entonces, bueno, pues son precisamente producciones para hacerlas y para verlas en esos formatos reducidos. Me gustaría muchísimo que hubiera, algo que me encantaría es que hubiera muchos más espacios no convencionales. Una de las cosas que España adolece son los espacios no convencionales. Yo creo que la experiencia teatral, la experiencia del rito, necesita necesita en muchos momentos de eliminar barreras, de eliminar telones, de eliminar a lo que ya estamos establecidos, de llego, me siento y está en mi sitio de escucha, no tengo más, escucho y punto. No, tiene que haber una comunión. Y a mí la comunión muchas veces, yo pienso en los espacios teatrales grecolatinos, empiezo a pensar en los chamanes de las tribus, ¿no? Todas esas búsquedas de esos espacios, bueno, que yo no estoy aquí hablando nada, que ya hay muchos que han hablado de todo esto, ¿no? Grandes maestros, ¿no? Pero yo en España creo que no tienes esos espacios. Y si vas a algún sitio donde no trabajas, donde hay un espacio no convencional, no cuenta con los mínimos medios para poder también representar. No te estoy diciendo que yo quiero que me pongan un pedazo de peine allí cargado de luces, unos trus, tal. No, no, no. Estoy diciendo el hecho de que, como es un espacio no convencional, pues entonces a nadie se le ha ocurrido parar el tráfico de la calle de atrás. Entonces tengo pasando las motos por detrás, tengo pasando los coches, no sé qué. Entonces, bueno, el público prefiere no asistir a ver esas cosas porque tampoco se produce la ritualidad, lógicamente, cómo se va a producir si de pronto está la gente entrando, pasando motos y coches y demás, ¿no? Yo apostaría y fíjate
que a lo mejor en la situación en la que nos estamos encontrando ahora con la pandemia y con las situaciones de los aires libres y de las distancias y de tal, sería un momento maravilloso para, si las administraciones quieren apoyar al teatro, tantos y tantos espacios que tiene, los tradujesen en espacios escénicos no convencionales, porque podríamos cumplir todas las medidas sanitarias. Y no creo que muchas de las compañías dijéramos no vamos a ir a actuar porque no tengo los 5 PC, los 17 recortes, las otras cosas que necesito, porque con una luna, unas estrellas y poco más tendría suficiente. Y yo creo que sería estupendo, porque es que hay espacios teatrales en todas las ciudades y en todos los pueblos de España. Hay espacios rincones que son totalmente teatrales, que son rincones escénicos, que se pueden utilizar. A ver si esto lo escucha alguien y de pronto dice, oye, pues no puedo meter a la gente en el teatro por el tema del aforo, a ver si hiciera este rinconcito y creo aquí. Sería maravilloso, porque además creo que sería un revulsivo también para nosotros como creadores en esa búsqueda también de nuevos lenguajes, de nuevas formas, que el público también necesita para vivir sensaciones únicas como son las que se viven en el teatro. Existe uma complexidade dentro desta questão sobre o tema dos espaços, que foi um tema que debatimos durante o verão passado, em plena pandemia, sobre o papel do teatro público. Eu creio que existe uma percepção que o teatro público é o cielo, não existe uma projeção de êxito é chegar a um teatro público, pero o teatro público não deveria ser um espaço de laboratório, de cocina, onde novas propostas, novos criadores, novos dramaturgos, novas companhias experimentaram, inovaram a cena. Pensa agora o Liura, há pouco houve um câmbio generacional muito importante em o Liura, não? O que a saída do Luiz Pascoal foi polêmica, mas houve uma renovação e companhias que estavam em espaços, em salas pequenas de Barcelona, hoje algumas estão trabalhando em Auliura. Alguns autores que começaram em teatros pequenos hoje estão em Auliura. Não existe dentro do próprio coletivo de Grêmio, dentro do próprio Grêmio, de alguma maneira não há assumido que as salas públicas, o teatro público é o limite, e por outro lado, não existe por outra parte, não existe talvez, não sei se é um entendimento e necessidade de criar novos espaços, que podemos chamar de alternativos, são salas pequenas, e pelear para estes espaços permanecerem. E depois aí temos um grande problema, que são a parte política, que são as normativas. Creio que é um dos grandes inimigos da criação de salas neste país. Creio que é o próprio coletivo, e a outra é a política. As normativas não permitem que se abra. Por exemplo, do dia comentávamos um grupo de amigos poderia se pensar em criar uma sala de maneira como uma cooperativa, por exemplo, de várias companhias manteriam na sala, não? E há muitos espaços públicos que estão se deteriorando, estão vazios, estão as ratas, naves, mas existe um conjunto de normativas que não facilitam, que estão jogando em contra. E, por outro lado, parte de nosso coletivo mira as grandes salas. Qual é a tua percepção com relação a isto? A ver,
el tema de pensar como que el éxito está en llegar a las grandes salas, yo hace mucho tiempo que dejé de pensar en eso. Ujú, Para mí, mi objetivo no es estar en el Jure o estar en el Teatro Español. ujú, Mi objetivo es hacer lo que quiero hacer, lo que creo, mi lenguaje, seguir en esta búsqueda de la creación, pero al mismo tiempo de la investigación y demás. Entonces, que uno de pronto un día está ahí, bueno, pues perfecto, y pasó mañana no. Pero hay una cuestión en relación a esto que estamos hablando. A ver, la Constitución española lo dice bien claro. El Estado tiene que garantizar el acceso de los ciudadanos a la cultura. Vale, ujú, perfecto, muy bien. Pues entonces eh, las creaciones, los teatros públicos que tienen unos presupuestos que salen del Estado, lo que tienen que hacer es precisamente todo ese tipo de teatro, como tú estabas diciendo, ese teatro de investigación, ese tipo de teatro con autores, autoras no comerciales, desconocidos, con autores y autoras de otros países, mm, todo aquello que no tiene que ver con el teatro comercial. El teatro comercial lo tienen que hacer las compañías comerciales. Entonces, usted tiene que generar, tiene que apoyar a las nuevas dramaturgias, apoyar al tejido teatral de su entorno, del que sea, ujú. provincia, autonomía, nación, me da igual. Tiene que favorecer el acceso a cierto tipo de cultura. ¿Por qué no? Yo me acuerdo cuando de pronto, a ver, si dices, el Centro Dramático Nacional está haciendo un ciclo sobre autores suecos. Perfectamente. Es que no va nadie. Pues muy bien. Pero es que van 5 personas que les interesa el teatro sueco y que solamente pueden hacerlo siendo así. ¿Y qué voy a hacer? Yo como compañía privada voy a hacer esa inversión en lo que no hace el Estado. No, yo no. Ahora, también es cierto que yo también trabajo desde la investigación. Ahora, apoyando. El apoyo a todas, lo que estábamos hablando, apoyo a todo, no a los grandes teatros. Mira, mientras que estabas hablando, estaban apuntando para no se me olvidara el nombre. Miguel Muñoz de Morales, Teatro de la Sensación de Ciudad Real. Ese hombre hace un trabajo de programación en su sala de teatro con una calidad impresionante, con una programación de teatro infantil, de domingos por la mañana, de domingos por la tarde, más la programación de teatro no infantil los sábados por la noche. Y tú vas allí y aquello es impresionante el trabajo que este hombre está haciendo y tiene que tener un apoyo público. Es una sala que está ahí, pertenece a la red de teatros alternativos, ¿vale? Pero hay que apoyar todo esto, porque es que esto es lo mismo que pasa con el teatro amateur. El teatro amateur, ¿qué es? Es la esencia y la base nuestra. Gracias a los grupos de aficionados que están en sus pueblecitos, en sus barrios, en sus distritos, haciendo, son los que hacen que haya público que vaya al teatro, que vaya a verlos a ellos. De ahí puede ser que entonces vayan al Jure o que vayan a otro lado a ver el teatro. Pero si todo ese teatro de base no está, no generamos nada. Entonces, es imprescindible. Y luego, tenemos que buscar formas también en relación a lo mismo que estabas argumentándome antes. Tenemos que buscar formas. Yo creo que parece ser que se nos está metiendo en la cabeza el tema del asociacionismo. Yo creo que se nos está metiendo. Eh, el que las compañías empecemos a colaborar, a asociarnos, a apoyarnos. Yo siempre les digo a mis alumnos que a veces hay ciertas palabras, términos ingleses que parece que nos los creemos muy rápido, ¿no? Ujú, Entonces yo he dicho que el término este del work in progress, ujú, ha ujú. llegado el work in progress, ahora todo el mundo hace work in Aquí progress. progres. Y yo me río mucho con esto, ¿no? Con lo Ujú, del work in progress me río mucho, pero digo, es muy ujú, bueno lo del work, pero no me río del work in progress, me río del término, porque es ujú, algo que nosotros que hacemos, ¿no? ujú. Pero, ¿qué es lo bueno que ha traído este work in progress? Que al pronunciarlo así en inglés, aunque esté mal dicho, a todo el mundo nos interesa. Que nos ha hecho perder el miedo o perder el hábito ese que teníamos de me meto en un proyecto, me encierro y secreto, secreto, secreto hasta el día del estreno. No, hemos abierto las puertas.
contamos lo que hacemos, abrimos, nos rodeamos. Eso permite dialogar, permite hablar, permite colaborar con otra gente. Y entonces yo creo que es imprescindible el que se piense en esta ecuación. Mira, hay un modelo, me encanta, en el Principado de Asturias, ¿vale? En el Principado de Asturias. Cuando yo estuve viviendo en Asturias, una de las cosas que a mí me chocaba, que en el Principado, ¿no? Pues siendo territorialmente un espacio de una extensión, no es Castilla-León, ¿no? En cuanto a la extensión territorial que tiene, que hubiera la cantidad de compañías de teatro profesionales que hay en Asturias. Y cuando yo estuve, en aquel momento, estaban agrupadas en 2 asociaciones de teatro profesional. Claro, 2 asociaciones que entre ellas pues, tenían sus choques. Claro, la administración estaba muy tranquila porque estaban abajo peleándose los otros, no llegaban hasta ellos. Bien, hasta que de pronto, ahora yo me fui de Asturias y ahora cuando vuelvo por allí, estas asociaciones se han unido en una. Pero es que además de unirse, están haciendo una cosa maravillosa. De pronto hay 5 compañías, 5 productoras, que a su vez han creado una productora más grande. Y entonces, cada una de las compañías, cada una de las productoras genera su espectáculo, su producto, y al año generan un producto con un presupuesto mucho más elevado porque son 5. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Beneficia a las compañías, beneficia a los actores, actrices, directores, escritoras, técnicos, a todo el tejido teatral del Principado de Asturias, beneficia al público y produce una gran oferta variada que también beneficia a los programadores culturales para que tengan un material para poder programar. Entonces, esa mentalidad del asociacionismo yo creo que es muy interesante, porque a las administraciones les gusta jugar mucho con la frasecita del divide y vencerás. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es unirnos para vencer. Y ya está. Que es verdad que todos tenemos en nuestra mente lo de los famosos egos de los artistas. Yo creo que eso tiene mucho también más de frase hecha, y yo creo que estamos perdiendo mucho de esos egos, ¿no? Y yo creo que estamos dialogando, hablando. Ahí tienes, me decías antes, ¿no? Me habías comentado antes, ¿no? Kamikaze, ¿no? Pues Kamikaze cierra, vale. Pero Kamikaze es un ejemplo de un trabajo colaborativo, de un trabajo donde vamos a unirnos, vamos a tirar para adelante, y luego el apoyo. El Teatro del Barrio también ahí apoyando, ¿no? Y luego, ya te digo, me fastidia estar hablando tanto de esto y no hablar de Cataluña, pero es que es mi gran desconocida. Y de ahí tengo que entonar y pedir disculpas públicas a todo el mundo, ¿no? Es mi gran desconocida. Me llega información, pero no profundizo realmente. Tengo mis conversaciones con la maravillosa Gemma Reguant, pero me faltaría meterme más. Yo creo que debería de irme para allá un tiempo. Bueno, ya veremos. Bueno. Tu estava comentando sobre o Kamikaze, retomou o tema do Kamikaze, de alguma maneira o encerramento dela é sempre triste é muito triste quando se encerra na sala de teatro, pero são consequências da precarização que está há poucos meses. Esta precarização estava marcada de alguma maneira a los atores, diretores, não? Por exemplo, aqui em Catalunha, há 2 maneiras que para conseguir buscar subvenções tu necessita ou transformar tu companhia em uma empresa, ou fundação, ou associação. Se tu não tem como pessoa física, creio que complica muitíssimo, não? Se eres pessoa, se pede subvenção como pessoa física. Então, praticamente somos obrigados a transformar a companhia em associação ou fundação, se tem pouco de dinheiro, e se tu pode arcar com os gastos, tu monta uma empresa. Creio que nadie, se não há subvenções, se não há dinheiro, penso que tu estará pagando, financiando uns gastos de seu próprio bolsillo, não? Que já financiamos. A maioria das companhias independentes já financiamos nossos montajes desde nosso bolsillo, e creio que esta precarização
que estava restrita ao coletivo de atores, diretores, incluso das companhias, hará tocado as salas. As salas, de alguma maneira, são um pouco responsáveis pela precarização, que estou tentando dizer. A ver, la situación en la que vivimos es precaria. Tú al final montas una compañía y lo que haces es, tú al final es intentar recuperar el dinero que has puesto de la producción. Es decir, es como si yo monto un bar y lo único que intento es sacar el dinero para pagar la Coca-Cola que he comprado. No, si yo monto un bar es para ganar unos beneficios. Y nosotros tenemos que pensar en eso. Yo insisto a mis alumnos, tienen que pensar en la mente empresarial. Tienen que pensar como empresa. Y yo como empresa quiero obtener unos beneficios. Me da igual que le llame a esos beneficios hacer muchos bolos como sacar muchos euros. Me da igual. Es uno la consecuencia del otro. Pero tenemos que luchar porque, a ver, es muy complicado. La precariedad, la situación, las características de las producciones de artes escénicas cuentan con una intermitencia, con una serie de cuestiones que están ahí y que no tenemos una legislación que las contemple. No las contempla. Entonces yo tengo que pagar un autónomo igual que cualquier persona que tiene un negocio que abre su persiana los 31 días del mes. Yo trabajo 3 días al mes, tengo 3 bolos al mes y yo tengo que pagar exactamente igual. No se me contempla. Bueno, sí, hay ciertas matizaciones por ahí. Vale, me da igual, pero no necesito matizaciones. Lo que necesito es una legislación para el teatro. Necesito una ley del teatro. Igual que hay una ley del cine. Hay una ley del cine y la ley del cine lo que hace no es ajustar la ley a las características. No. Lo que hace es una ley para ese tipo de actividad. Nosotros teníamos que tener una ley para nuestro tipo de actividad. Punto. Y se acabó. Esa ley del teatro que dice las malas lenguas que va de cajón en cajón de los ministerios. Vale, pues si va de cajón en cajón es que está. Lo que pasa es que no se saca. Es imprescindible tener una ley. ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplir con unas obligaciones fiscales. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que al final te obligan a no generar tu compañía con el formato legal, trabajar desde una asociación cultural, pero entonces no estamos, entonces ya si empezamos con la asociación cultural, tampoco accedemos entonces a esos teatros a los que queremos ir, porque solo puedo entrar a los teatros si tengo un contrato como empresa. Como asociación cultural no puedo entrar. Yo no sé en Cataluña si funciona o no el tema de las gestoras de proyectos, ¿no? Entonces, en Andalucía, en Sevilla, por ejemplo, hay una gestora que se llama GNP, Gestora de Nuevos Proyectos, que como el lema podría ser tú dedícate a crear y nosotros nos dedicamos a la parte burocrática, ¿no? Entonces, tú montas tu espectáculo tal y ahora de pronto tienes un bolo. Entonces tú con ellos te gestionan y te dan la cobertura legal, es decir, facturan ellos y tú lo que haces es pagarle el tanto por ciento que corresponde de ese trabajo que están haciendo. ¿A qué te obliga esto? Te obliga esto a que tú al final no puedes tener beneficios. Porque ellos te van a facturar y te van a facturar, tú tienes que entregar las nóminas, las facturas de los gastos que hayas tenido, de combustible, de tal y de tal, ya, pero yo quiero hacer un bolo para ganar un dinero de beneficios, ¿no? Si solo voy a cubrir gastos, si solo voy a cubrir gastos, no. Entonces, claro, para yo poder obtener mis beneficios y ganar mucho, pues tenemos que estar constituidos como empresa. Eso. Habría otro tema que sería muy largo, porque ya nos estamos metiendo en mucho tiempo, que sería el tema de la incompatibilidad que tenemos los que, bueno, pues hemos aprobado unas oposiciones, somos funcionarios y estamos dando clase en las enseñanzas públicas de arte dramático. Entonces tenemos esa incompatibilidad como funcionarios, que no te permite tener otro trabajo. Yo no puedo, no podría tener yo ahí ese trabajo, hacerme autónomo y tal. Hay una incompatibilidad, me dedico exclusivamente a la función pública y a mí me puede explicar alguien cómo un cirujano da clase en la universidad y a partir de ese momento ya
da clases en la universidad de cómo se opera un corazón, pero desde que es profesor en la universidad de medicina, en la facultad de medicina, ya no vuelve a operar un corazón. Creo que no. Creo que lo que hace falta es que, y además es que la gran categoría que tienen todas las escuelas privadas, tiene una gran categoría y es que tiene unos grandes profesionales que están en activo. Y nosotros, y la enseñanza pública, precisamente la administración tenía que cuidar muy mucho de que los que formamos parte de la enseñanza pública fuéramos unos grandes profesionales de prestigio. Y eso solo se puede conseguir, entre otras cosas, formándote, haciendo, pero trabajando. Y ese es un gran problema con el que nos encontramos también, ¿no? Con el que nos encontramos también. Creo que es el tema ese de la necesidad de... A ver, el trabajo de la interpretación, el trabajo de la dirección son trabajos de investigación. Entonces, si estuviéramos hablando de otro tipo de estudios universitarios y las enseñanzas superiores de arte dramático estuvieran enmarcadas dentro de la universidad, del ámbito universitario, entonces, como investigadores, tendríamos nuestro tiempo dedicado a la investigación. Y es que generar un proyecto de dirección escénica, yo no sé cómo lo harán otros, para mí es un trabajo de investigación. El mío es un objeto de estudio donde hay una investigación previa y donde luego me voy a un proceso de trabajo de campo que se convierte en la puesta en escena, ¿no? Entonces yo hago un trabajo de investigación total. Eso tendría que estar haciéndolo si estuviera arreglado. Dentro de mi trabajo estaría la investigación. Pero claro, nosotros estamos dentro de unos regímenes de secundaria donde realmente no hay tiempo para la investigación. Entonces, si no hay tiempo para la investigación y es incompatible la actividad, no sé qué vamos a hacer, cómo luchamos contra esto. Pero Las, bueno. las compañías se transformaron, tú comentabas antes sobre que los teatros públicos deberían ser ese espacio para la investigación. Las compañías pequeñas, como la mía y otras, y aquí en Cataluña, se transformaron en ese espacio de investigación, que son las cocinas del teatro, laboratorio. Pero tú comentabas sobre essa investigação sobre as propostas escênicas. Tu, como professor, como investigador, um parênteses, durante todo este verano, ou este processo da pandemia e confinamento, eu escutado muitas vozes do teatro, investigadores também, maestros, apontando a uma direção que não está clara, não está definida, de que de alguma maneira haveria esta crise, de alguma maneira está provocando um câmbio em o teatro, que aún não conseguimos ver este câmbio. Tu crê que de alguma maneira com tudo que está passando hoje ao teatro sobre a precarização que cada vez é mais aguda, salas cerrando, nesses últimos anos o teatro ha criado um formato onde 3 ou 4 dramaturgos mediáticos ou diretores mediáticos têm visibilidade. Tu comentava antes sobre essa criadores de primeira linha, de segunda, de terceira, que de alguma maneira esta crise talvez está provocando um câmbio de propostas escênicas, talvez de linguagens, de maneira incluso a estrutura do teatro cambiará. Como tu observa como investigador, como docente, ¿habrá realmente ese cambio? Yo cuando estábamos metidos con toda la pandemia tenía toda la esperanza de que íbamos a salir de ahí, igual que todo el mundo decía que íbamos a salir reforzados como mejores personas, íbamos a sacar los mejores valores y toda esa cuestión. También pensaba que artísticamente iba a ser un cambio, ¿no? Habría que resurgir, ¿no? De las cenizas. Me voy a quedar con que estamos todavía en la pandemia. Y entonces, como estamos todavía en la pandemia, estamos todavía en las cenizas y que vamos a resurgir. Porque de momento estoy un poco desencantado, porque yo realmente lo que estoy viendo es que lo que se está haciendo es lo mismo. La única diferencia es que los que están trabajando pues son unos y los demás no estamos trabajando. Entonces, bueno, pues lo que veo es que los teatros se abren para programar a las mismas compañías comerciales que se contrataban y a fecha de hoy no he visto ninguna gran novedad. Durante el momento en el que nadie podíamos hacer nada,
todos estábamos viendo qué inventábamos para lo que no, para lo que podía venir después. Los que estamos en esas divisiones más bajas seguimos sin tener que hacer porque no hay espacios de ensayo, porque no puedes entrar a ningún espacio a generar. Yo no puedo buscar un espacio público que me cedan para tal. No puedo poner en riesgo, por así decir, a un elenco para que estén trabajando ahí. ¿Cómo lo hacemos? Las distancias de seguridad, lo otro, los espacios, un aula que yo coja, que alquile en un espacio de 3x4 no me permite llegar a más. Los teatros las salas que podían admitirte como residente no están, y están sometidas también a unos protocolos, a unos cierres y demás. Entonces, yo creo, y luego yo miro las programaciones y bueno, pues ya está, pues yo ahí tengo, que me encanta, maravillosa. Ahí tenemos a Lola Herrera haciendo sus 5 horas con Mario, y tenemos pues todas las otras, los teatro comercial, que era el mismo que estaba, y que sigue estando. Pero no veo. Me voy a quedar ahí, me voy a quedar en que estamos en la pandemia y que entonces cuando termine todo hemos resurgido. Voy a ser optimista. Se está acercando Seguro. el fin de la entrevista, vamos a ser optimistas. Será otimista. Agora, tu comentabas sobre, antes tu era pessimista, ahora es optimista. Ok. Fueron las palabras que más salieron durante la pandemia, que fueron que seríamos mejores seres humanos, ¿no? Y que la felicidad está en las pequeñas cosas. ¿Tú crees en... Bueno, pues como están las pequeñas cosas, entonces que esté en las pequeñas compañías. Ya está, Vale, ¿no? então aproveite e te lanço outra pergunta. Durante esse período de confinamento, te ha aflorado algum tipo de talento doméstico, culinário? ¿A mí? Sim. Pues doméstico culinario. No, es que no. No, ¿sabes qué pasa? Tengo una pareja maravillosa que cocina muy bien. No, 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 no. No, no, no. Eh, estamos llevándolo. Yo me hubiera gustado. Yo cuando todo esto empezó, yo pensaba que me iban a aflorar muchas cosas importantes. Mira, descubrí, leyendo los textos, parezco monotema, pero es que estoy con la tesis doctoral sobre ella, ¿no? Leyendo los textos de Diana de Paco, hay un texto que se llama Eco de cenizas, y yo leyendo tal, Ecos de... Eco de cenizas, Vale, Eco de de ceniza. cenizas. Y entonces yo, leyendo textos de ella para mi tesis y tal, de pronto, en pleno confinamiento duro, cuando no sabíamos si respirar no iba a costar la vida, cuando aplaudíamos a las 8 de la tarde, bien, leo ese texto. Y ese texto es un texto que ella escribe hace 20 años, que se lleva un premio de aquí de la Universidad de Sevilla, ¿ven? Y es un señor que yo lo leo, y cuando lo leo llamo a Diana inmediatamente y le digo: Diana, este texto este texto hay que montarlo, esto es súper actual. Es un señor que está confinado. Entonces, es un señor que está confinado, está metido en un búnker porque hay algo fuera, bien, porque hay algo fuera y él se protege, ¿no? Nos acordamos de aquellas noticias de cuando de los búnkers ante los miedos a los ataques nucleares y demás y demás. ¿Vale? En torno a eso es por lo que ella lo escribe. Pero ese texto no hace referencia a ese ataque nuclear y tal. Y entonces, bueno, pues yo hablé con ella, me vine arriba porque mi único don que se ha desarrollado ha sido el de dedicar más tiempo a la escritura, ¿no? Yo más que escribir, reescribo, ¿no? Y entonces le dije: yo quiero este texto, me permites que yo trabaje con este texto y que yo este texto le haga aquí unos recortes y unas cosas y tal. Bueno, pues el texto ha tenido ya 2 versiones. Una, reduciendo el número de personajes, y al final la última de todas, que es la que está ahí pendiente, es convertida en un monólogo. Bien, y entonces, porque además una de las cosas que se me vino a la mente cuando estaba, o que me propuse cuando estaba en el confinamiento, es que tengo que volver a las tablas y tengo que volver a pisar las tablas, que llevo 10 años sin pisarlas, y ya quiero
volver a subirme al escenario, quiero volver a interpretar y entonces creo que ese texto es un candidato firme a hacer algo. Y luego en ese momento otra cosa que hemos hecho es que Diana y yo nos pusimos mano a mano con una propuesta que hizo Adolfo Simón y entonces ella creó un texto breve que se llama Carivirus, Carivirus Virus. o la nueva normalidad y entonces me pidió que yo lo interpretara. Y entonces utilizando las tecnologías, estas cositas que todos hemos hecho, que nos hemos grabado con caritas, con orejitas y tal, pues entonces yo lo interpreté y ahí queda el texto y mi interpretación grabada en vídeo y se lo pasamos a Adolfo para no sé qué proyecto que tenía y ahí lo tenemos. Entonces, casi más que lo culinario ha sido lo artístico interpretativo, lo que he desarrollado durante este tiempo de pandemia. Perfeito. Bueno, não podia terminar esta charla sem ter sido uma pergunta. Se te encontraras um extraterrestre agora, o que explicaria o extraterrestre sobre o ano de 2020? Sobre 2020, Sim, o que a un explicaria o extraterrestre. extraterrestre, claro. Si yo me encontrara con un extraterrestre Ahora. y le tuviera que explicar el 2020, pues le diría que la madre tierra destapó todos los volcanes y lanzó unos gases somníferos que nos hizo dormir a toda la humanidad durante un año y nos despertamos todos creyendo que había habido una pesadilla y todos habíamos soñado con unos bichitos que se llamaban coronavirus y estábamos todos felices porque había sido un sueño que la Tierra nos había mandado durante un año a dormir, a hacer un letargo para ella poder recuperarse y que de pronto cuando hemos despertado era toda una pesadilla, los ríos estaban limpios, no había plástico en los mares, había muchos animales y todo estaba verde y frondoso. Eso le voy a contar. Perfeito, perfeito. Uma boa história. Contaria uma boa história ao extraterrestre. Miguel, muitíssimas graças por tua participação Sí. aqui, Esperando a Godot. Esperamos que essa seja a primeira de muitas charlas. Foi uma, como dizem os bascos, uma gozada charlar contigo. Pues ya que nos estamos despidiendo, aprovecho para dejar constancia pública de mi agradecimiento a tu generosidad cuando me puse en contacto contigo para hablar sobre los textos escritos en confinamiento. Fue un placer para mi alumnado trabajar con todos esos textos, gracias a que tú nos facilitaras el que los autores y autoras permitieran que ellos lo leyeran. Algunos de ellos disfrutaron muchísimo con los conversatorios que yo les propuse para que vieran, hicieron unas reflexiones sobre esos conversatorios, a cada uno se asignó uno de los conversatorios que teníamos, que tú nos habías ofrecido, y disfrutaron, aprendieron mucho, ampliaron fronteras, se plantearon cosas que claro, es que vieron más allá de España, vieron más allá de muchos sitios, muchas cuestiones diferentes y luego con los textos de los dramaturgos y dramaturgas, bueno, pues ahí están y además genial porque pues, el otro día me hablaba uno que habían estado hablando con algunos de los autores que lo habían buscado, que se habían puesto en contacto con ellos y tal, y algunos están investigando para una posible propuesta escénica en las prácticas de dirección este año con esos textos. Entonces, de verdad, muchas gracias A ti, porque no sabes cuánto has contribuido a ti. a una cosa que tengo que es mi empeño año tras año en la asignatura de dirección de que se trabaje con autores y autoras actuales, y no digo contemporáneos, digo actuales, que estén escribiendo ahora, para que este alumnado, cuando salga, conozca autores y autoras que están ahora mismo. Quando sairá dos livros com estas obras, e eu te enviarei para passar aos alunos, porque nossa ideia dos livros, penso que livro de teatro não teremos, não se lucra com livros de teatro. Eu creio que creio que como estamos, necessitamos editar livros para que os alunos de teatro, para que as pessoas que vão investigar tenham acesso a essa atual dramaturgia, atuais pensamentos de la criação cênica. E eu que agradeço
Eu agradeço a ti por tua generosidade, por tua participação, por crer em nosso projeto. Já aqui também direi a público também que tu está invitado e está invitando para que tu participe como conferencista de algum de nossos encontros. Em dezembro foi em Caracas. Este ano, um deles será aqui a Catalunha e seguramente um ou dois em Latinoamérica. Parece que mais seguro em Colômbia e México. E me gostaria que participara, porque é muito importante conseguirmos. Existe uma necessidade que diretores teatrais, investigadores participem, estejam mais dentro aqui de um streaming, que é um espaço que nós outros estamos tentando ocupar. Perfecto. Te tomo la palabra y te digo sí quiero. Perfeito, muitíssimas graças. Vale? Muy bien. Bueno, seguimos em contato. Muitíssimas graças, Miguel Segarra, diretor teatral, docente, investigador, professor da Escola Superior de Arte Dramático de Sevilha. Um abraço. Un abrazo. Esperemos a Godot. Perfeito.